Bueno, nosotros le vamos a hablar de todo tipo sobre hechos que hayan sido ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y pues también todos los terribles sucesos que pasaron, causas y consecuencias que nos ha traído a la actualidad. Y bueno, espero le guste. ¿Qué tal? Yo soy Emilio y pues bueno, yo les hablaré un poco sobre 1941, ya que en ese año Hitler ordenó invadir la Unión Soviética. Hubieron varias divisiones, ya que las divisiones eran alemanas y habían avanzado ya hacia Moscú. A finales de noviembre de ese año, los alemanes estaban a un día de Moscú para su llegada, ya que en el transcurso de esos días las temperaturas bajaron a menos 40 grados Celsius y pues la nieve y el frío pues hicieron que los alemanes, los soldados, tuvieran que detener su avance y se quedaron donde estaban y ya no llegaron a Moscú al otro día, sino que llegaron al pasado mañana de ese día. Muy espeluznante, ¿no? Es muy interesante todo lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo hubo corrientes ideológicas que cuestionaban la democracia, fundamentalmente las corrientes nacionalistas, frente a las tendencias opuestas de extrema izquierda que siguen el ejemplo de la Revolución Rusa. Pero antes de hacer otra mención, cada uno de ellos, pues debemos hacer mención que se entiende como totalitarismo. Estos son los regímenes políticos no democráticos. Estos se caracterizan por el poder que tienen todopoderoso del Estado. Y bueno, estos se infiltran en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. Esto cabe recalcar como fue lo del imperialismo japonés, donde se estableció una política de aislamiento con el mundo occidental. Esto dio inicio a una transición, ya que shogunato pierde o perdió su estabilidad y poder. Y bueno, esto termina con la política del aislamiento y pues además que se llevan a cabo cambios militares y económicos importantes. Entonces, Japón entra por parte de los países aliados, ocupando territorios tomados por alemanes. Pero en la Segunda Guerra Mundial fue el principio del fin. Con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, esto ocasionó la devasta al imperio. La Segunda Guerra Mundial sirvió como justificación para el partido nazi, ya que se implementó varias ideologías, el cual pues era identificado plenamente por su nacionalismo inspirador y complaciente, un racismo radical y extremista. Uno de los cuantos sucesos que hubo fue que la supremacía en todo su esplendor, a través de un ego imparable con sed de grandeza de aquella Europa y con un rechazo absoluto antisemita y antimarxista. También es importante mencionar que en cuanto a las cifras de personas que fueron asesinadas durante ese periodo, que le estoy hablando, 1945, se calcula que fueron un total de 5 millones aproximadamente de personas. Y bueno, en este grupo de personas había tanto nazis, gitanos, serbios, entre otros. Y hasta limosneros, vagabundos y prostitutas. Es algo lamentable, pero
Pues bueno, este tipo de actos se perpetraban en los campos de exterminio masivo, que bueno, estos eran los campos de concentración donde tenían los equipos especialmente para asesinar a las personas, obviamente de una forma sistemática. Y bueno, existieron diferentes campos y bueno, son 6, que es el Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka. Y bueno, estos son diferentes campos y están ubicados en Polonia. Bueno, después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, se hizo o se realizó una conferencia internacional que aproximadamente participaron 50 países y pues por lo general la Organización de las Naciones Unidas estas proclamó o tenían un objetivo de mantener la paz internacional, ya que para provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, así sustituyendo la fallida Sociedad de Naciones hecha tras la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en 1948 se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto es donde se establecen los derechos básicos de todo ser humano. Y bueno, como ya hemos mencionado, la Segunda Guerra Mundial llevó muchos cambios en las tierras y también el cambio radical en el mundo. Otro dato muy espeluznante es que la URSS recuperó los territorios que perdió en 1941 y bueno, esto amplió su dominio a costa de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Esto es parte de Finlandia, de Polonia y Alemania. Esto ocupó las japonesas islas Kuriles y Sajalín. También se apropió a costas de Rumania y de la región de Besarabia. Otra cosa espeluznante es que Italia renunció a todas sus colonias y devolvió las ciudades de Dodecaneso a Grecia. También perdió Albania, reconocida como Estado independiente, así como todas sus colonias africanas que tenía, y mantuvo su mandato en Somalia. Bueno, cabe recalcar que diferentes países tuvieron varios cambios y pues bueno, que afectó en todo el mundo y pues se están viendo las consecuencias actualmente, ya que una cosa que puede verse es cómo no quieren a los presidentes, pero bueno, entre otros. El inicio podemos ubicarlo en el repartimiento de poderes y zonas de influencia que hicieron los aliados al establecer el Tratado de Versalles y la incapacidad de Gran Bretaña, la potencia dominante en ese momento, para establecer un nuevo orden. Como principales causas de la Segunda Guerra Mundial, podemos citar las cláusulas establecidas dentro del Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 para la rendición de Alemania. Pago de indemnizaciones por parte de Alemania y los aliados por las pérdidas económicas sufridas por los mismos a causa de la guerra. Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión de ninguna arma moderna de combate, tanques, aviación y submarinos. Reducción de la flota alemana a buques menores de 10.000 toneladas. El periodo de relativa calma en la lucha que siguió a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en la que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania
comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que completaba la ocupación alemana de la mitad norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, miembro del Eje, los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y por último perdieron una gran guerra sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Muy bien, ahora en tu programa o radio favorito les vamos a compartir o hablar de puntos importantes de los siguientes años, que son de 1939 a 1945. Dentro de esos años hay puntos importantes o sucesos importantes que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esperemos lo disfruten. Empezaremos con 1939, que en el 1 de septiembre Alemania invade a Polonia. Después, el 3 de septiembre, Inglaterra y Francia, que es parte de los aliados, declaran la guerra a Alemania. Después nos desplazamos al año 1940, que el 9 de abril Alemania invade a Noruega y a Dinamarca. El 10 de mayo Alemania invade a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El 22 de junio Alemania toma París, Francia. Después, el 24 de agosto, Alemania bombardea muy fuerte a Londres. El 28 de octubre, Italia invade a Grecia. Después nos vamos a 1941, que ahí, el 12 de febrero, Alemania desembarca tropas en Libia para invadir a Egipto. Nos pasamos al 6 de abril, donde Alemania invade a Yugoslavia y a Grecia. El 22 de junio, Alemania invade la Unión Soviética. El 7 de diciembre, Japón bombardea fuertemente la base de Pearl Harbor, que está en Hawái. Esto es parte de Estados Unidos. Obviamente, al día siguiente, el 8 de diciembre, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Bueno, abrimos un paréntesis. En 1941, al parecer, yo digo que fue el más como bueno, por decirlo así, donde se desató todo, ya que fue gran parte del año de Alemania. Empezamos y cerramos el paréntesis y volvemos con 1942, donde el 7 de junio Estados Unidos derrotó a Japón en la batalla de Midway. El 27 de julio Inglaterra detiene el avance alemán en África en la primera batalla del Alamein. El 23 de agosto se inicia la batalla de Stalingrado entre Alemania y la Unión Soviética. El 3 de noviembre, Inglaterra derrota a Alemania en la segunda batalla del Alamein. Después nos vamos a 1943, donde el 14 de enero iniciaron una conferencia de los aliados, donde estaba Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Esto se hizo en la Casa Blanca, en Marruecos. Después, el 12 de febrero, la Unión Soviética derrotó a Alemania en la batalla de Stalingrado. El 3 de septiembre, los aliados invaden a Italia. El 8 de septiembre, Italia se rinde a los aliados. El 28 de noviembre, hubo una conferencia de los aliados nuevamente de Inglaterra, Estados Unidos,
No, ajá. En Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, en Teherán, en Irán. Después nos vamos al año 1944, donde el 6 de junio los aliados inician el desembarco de la Normandía, y después nos vamos al 10 de agosto, donde Estados Unidos derrota a Japón en la batalla de Guam. El 25 de agosto, los aliados derrotan a Alemania en la batalla de Normandía. El 20 de octubre, yugoslavos y soviéticos liberan a Belgrado. El 29 de diciembre, húngaros y soviéticos liberan a Budapest. El 1945, este es el último año. En 1945, el 25 de enero, los aliados derrotan a Alemania en la batalla de los Ardenas. El 4 de febrero se abrió una conferencia de los aliados entre Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética en Yalta. Esto se encuentra en Crimea, en Ucrania. El 26 de marzo, Estados Unidos derrotó a Japón en la batalla de Iwo Jima. El 25 de abril, tropas de la Unión Soviética toman a Berlín. Y el 30 de abril, Adolf Hitler se suicida en Berlín. Bueno, esperamos que no se hayan aburrido al escuchar estos temas muy importantes, ya que nos puede dar un poco más de cultura, ¿no? Espero lo hayan disfrutado. Hola, mi nombre es Axel David y les voy a hablar sobre el año 1941. La infantería alemana durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. Después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de julio de 1941 en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a la Alemania nazi y a sus aliados del Eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética, pero el endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo evitó que los alemanes capturaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Bueno, esto fue todo por parte de nosotros. Muchas gracias por escuchar Radio Guerra Mundial. Nos vemos y muchas gracias.